pasado se crearon en Aragón casi 2.000 nuevas empresas y cerramos el año con algo más de 100.000 autónomos. Por provincias, se lo explico, aquí lo tienen. En Zaragoza se rozan los 70.000, en Huesca hay algo más de 20.000 y en Teruel se superan los 10.000 autónomos. 6 de cada 10 desarrollan su actividad desde hace al menos 5 años y muy pocos, solo el 5% se dan de baja en su primer año de actividad. ¿Y a qué se dedican los autónomos aragoneses? Algo más del 60% trabaja en el sector servicios, el resto en la agricultura, la industria y la construcción. Y un dato más, solo el 35% de los autónomos son mujeres. Es el caso de Luisana, que junto con su pareja Daniel están inmersos en la apertura de su propio negocio en la capital aragonesa, un espacio vegano en el que han puesto todas sus ilusiones. Pero ¿cuánto cuesta poner en marcha un negocio en Aragón? ¿Qué ayudas y qué inconvenientes supone convertirte en tu propio jefe? Acuérdate de preguntarle todo a Alejandro, ¿eh? Sí, porque lo de autónomos tampoco lo tengo muy claro yo. Y la licencia. Hola, Pilar. Bien, ¿qué tenéis cita con el señor Diezona? Sí. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Buenos días. Bueno, expectantes un poco. Sí. Hemos estado pensando y, en nuestra opinión, para el negocio que queréis montar y para que no tengáis unos gastos exagerados, hemos pensado en la figura de la sociedad civil. Es un poco más barata que la sociedad limitada en constituir y aparte es más rápido. Porque el contrato os lo he traído para que lo podáis firmar y, en principio, lo que dice es eso, que vais a realizar una actividad de un restaurante. El dueño ya tenía licencia de apertura, entonces habría que solo tramitar la... Correcto. Hay que hacer un cambio de titularidad de la licencia actual a vuestro nombre. Pues en general suele ser gente de la edad que pueden tener tanto Daniel como Luisi, gente joven, que tienen pues eso, muchas ganas de iniciar un negocio, emprender y por tanto, bueno, con mucho interés en iniciar las cosas rápido, que al final también es un poco el problema que tenemos de la velocidad que ellos quieren y la que podemos darle por los trámites administrativos que hay. Pues existe una cotización reducida durante los 2 primeros años en la cual pagarían unos 60 euros con unos complementos si quisieran una serie de añadidos a su cotización, como puede ser la formación o como puede ser las bajas. Y una de las más interesantes que podían llegar a tener sería en el INAEM, por su edad y por el tipo de negocio que hacen, una ayuda de 4.000 euros para el inicio de esta actividad. Vale, pues está todo. ¿Ya está todo? Genial. Daniel, Luisi, felicidades. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Y tras poner en regla su situación, Luisana y Daniel ya son autónomos y propietarios de un nuevo local. Ha llegado el momento de abrir su negocio en Zaragoza. Pues sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo esperando y por fin hoy es nuestro primer día de abrir. Pues te diría nervioso y un poco expectante, porque bueno, nosotros hemos pensado mucho todo, hemos ideado todo mucho, pero nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Para nosotros lo más difícil fue la ubicación del negocio, ¿no? Porque bueno, sobre todo en hostelería, tener claro dónde vas a montar tu negocio es clave para saber el mercado potencial que tú tienes. En Barcelona pues él trabaja en un restaurante vegano y yo otro en pleno centro de Barcelona. Y la verdad es que estábamos muy bien allí, teníamos nuestro contrato fijo, estábamos muy bien, pero al final siempre tienes la ilusión de montar algo tuyo. Buenos días. Sí. Vale, un momentito. Perfecto. Vale, hasta luego, muchas gracias. Realmente se alegraban mucho, pero decían, estáis locos, que sois muy jóvenes, yo tengo 25, bueno, voy a cumplir 25 años y al principio como al final son familias se preocupan y al principio pues dicen, ostras, pensadlo bien, si lo tenéis todo bien pensado y todo, adelante. Bueno, realmente queremos que Umami sea una gran marca y expandirnos esperemos que dentro de pocos años. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Ya lo sabes? Sí. ¿Yo sopa? ¿Sopa para ti? Yo sopa también.
Yo llevo como autónomo casi 8 años, desde que tengo 21. Para mí autónomo es casi como una forma de vida, igual que mi compañero Neko. Entonces, para mí tiene el arma de doble filo, ¿no? Es muy bueno porque al final tienes la libertad, el poder tener control sobre tu trabajo, todo lo que haces, tu tiempo, pero a la vez estamos pringados por todos lados y nos dan por todas partes, ¿no? Se dividiría más o menos en dos tipos de gastos, ¿no? Los gastos fijos y los gastos variables. De gastos fijos pues sería el alquiler del local, el sueldo de una chica que nos ayuda y luego pues gastos variables pues el albarán de comida más o menos. Sí. Nosotros intentamos que sea pues entre el 20 y el 30% de la facturación. Nosotros lo que hemos hecho es un plan financiero de 3 escenarios y si todo va bien pues en torno a unos 5 años yo creo que será ya 100% rentable el negocio.